Estamos de vuelta. Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. ¿Puede la Organización Mundial de la Salud, la OMS, un organismo que nadie ha votado, imponer medidas sanitarias dentro de Estados Unidos? En una decisión que ya está generando repercusiones internacionales, la administración Trump anuncia que Estados Unidos rechaza oficialmente los cambios que pretende hacer la OMS al Reglamento Sanitario Internacional. Pero ¿por qué la administración Trump advierte de que este acuerdo internacional amenaza directamente la soberanía de los países? ¿Qué contiene? ¿Qué implica en realidad para posibles pandemias en el futuro? ¿Y qué supone para el ciudadano medio como usted y como yo? Bien, recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X, y ahora entremos en materia. Creo que la Organización Mundial de la Salud debería avergonzarse. No es más que la Oficina de Relaciones Públicas de China. En cuanto el presidente Donald Trump asumió el cargo por segunda vez, en enero de 2025, notificó al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas que Estados Unidos abandonará su Agencia Sanitaria Mundial, la OMS, el 22 de enero de 2026. Mientras firmaba el decreto presidencial que hará efectiva la retirada, recordó que en su primer mandato ya tuvo sus más y sus menos. Le pagábamos 500 millones a la OMS cuando yo estaba en el cargo, así que lo cancelé. China tiene 1.400 millones de personas y nosotros tenemos 350. Pero depende. Ahora, nadie sabe cuántos tenemos porque muchas personas entraron ilegalmente. Pero supongamos que tenemos 325 millones. Ellos tenían 1.400 millones, pero solo pagaban 39 millones. Nosotros pagábamos 500 millones. Me parecía un poco injusto, y aunque no fue esa la razón, la abandonamos. Entonces me ofrecieron volver por 39 millones. Mientras tanto, otros 173 países firmaban su acuerdo global contra las pandemias. No obstante, a finales de la semana pasada, el secretario de Salud Robert Kennedy Jr. y el secretario de Estado Marco Rubio aseguraron que las modificaciones que aprobó la OMS en 2024 resultan peligrosas. ¿Por qué? Según dice la OMS, pasaría a tomar todas y cada una de las decisiones dentro del país tarde o temprano si surgen lo que consideran emergencias sanitarias. En resumen, no sería ni siquiera necesario declarar oficialmente ninguna emergencia. Kennedy dijo esto. Quiero hablarles hoy sobre un tema controvertido que podría afectar directamente a usted y a su familia durante una emergencia sanitaria global. El año pasado, el organismo rector de la Organización Mundial de la Salud hizo algunas enmiendas de gran alcance a su Reglamento Sanitario Internacional, conocido como el RSI. Estos reglamentos establecen el marco legal que otorga a los países derechos y responsabilidades para gestionar eventos de salud pública con impacto global. La fecha límite para rechazar estas enmiendas es la próxima semana, y las estamos rechazando, así que me gustaría explicarles por qué. La primera razón es la soberanía nacional. Para el secretario de Salud, los países que aceptan las nuevas regulaciones están cediendo su poder si se presentaran emergencias sanitarias a una organización internacional que nadie ha votado, como decimos, y que podría ordenar confinamientos, restricciones de viaje u otras medidas que se consideren inapropiadas en Occidente y que se ajustan más a regímenes como el de China. De hecho, ni siquiera necesita declarar una emergencia. El simple riesgo potencial para la salud pública es suficiente para que inicie acciones. Si vamos a darle tanto poder a la OMS, al menos deberíamos tener un debate público a fondo, especialmente porque este acuerdo es un tratado oficial que elude al Senado de EU, que juega un papel clave en garantizar que los compromisos internacionales importantes tengan supervisión democrática. Para empeorar las cosas, las nuevas regulaciones emplean un lenguaje extremadamente amplio que otorga a la OMS un poder sin precedentes. Exigen que los países establezcan sistemas de comunicación de riesgos para que la OMS pueda implementar mensajes públicos unificados a nivel global. Eso abre la puerta a un tipo de control narrativo, propaganda y censura como el que vimos durante la pandemia.
El acuerdo también contiene disposiciones sobre sistemas mundiales de identificación sanitaria, pasaportes de vacunas y una base de datos médica centralizada. Es decir, control, control y control. En otras palabras, sienta las bases para una vigilancia médica global de cada ser humano, según Kennedy. Tal vez si la OMS fuera una autoridad infalible y no estuviera bajo las órdenes de la industria, consideraríamos aceptar las nuevas regulaciones. Lamentablemente, la pandemia de COVID demostró lo contrario. Durante el COVID, la OMS no hizo cumplir los reglamentos sanitarios internacionales que ya existían desde hace generaciones. China ocultó información crítica sobre el brote durante al menos un mes y no enfrentó consecuencias reales ni críticas por parte de la OMS. Como señaló el informe de supervisión del Congreso de 2024, la OMS fue mal informada, se le negó el acceso a China y fue utilizada como tapadera por el Partido Comunista Chino para sus acciones imprudentes. Estas y otras atrocidades dejan algo claro. Debemos fortalecer la autonomía nacional y local para mantener bajo control a las organizaciones globales y restaurar un verdadero equilibrio de poder. Detrás de todo este lenguaje burocrático, lo que está en juego aquí es una visión para nuestro futuro. Vamos a estar sometidos a un sistema de control tecnocrático que utiliza los riesgos sanitarios y la preparación ante pandemias como caballo de Troya para recortar nuestras libertades democráticas básicas. ¿Queremos un futuro donde cada persona, cada movimiento, cada transacción y cada cuerpo humano esté bajo vigilancia constante? Ahora, no quiero sonar demasiado alarmista. Las nuevas regulaciones no son en sí mismas totalitarismo médico. De hecho, quizás fueron redactadas con buenas intenciones, pero definitivamente son un paso en la dirección equivocada. Para el secretario, el acuerdo pandémico de la OMS perjudicaría al mundo entero y que Estados Unidos podría lavarse las manos, dijo, pero prefiere alertar de lo que puede suponer y presentar resistencia. Aunque muchas de estas enmiendas están redactadas como no vinculantes, en la práctica será muy difícil para muchos países resistirse a ellas, especialmente cuando dependen de la financiación y de las asociaciones de la OMS. Por eso estamos tomando el liderazgo, para detener un acuerdo que es perjudicial para todo el mundo. Quiero dejar claro que al rechazar estas enmiendas, el presidente Trump y yo no estamos rechazando la cooperación internacional. Podemos cooperar con otras naciones sin poner en riesgo nuestras libertades civiles, sin socavar nuestra Constitución y sin ceder la soberanía tan preciada de Estados Unidos. Entre las modificaciones se introdujo un nuevo término, emergencia pandémica. Si se invoca este título, inmediatamente pueden lanzarse ciertas acciones para responder a una pandemia o a algo que pudiera desembocar en una pandemia. Después de que países como Estados Unidos, bajo la administración previa, aprobara las enmiendas, la OMS dijo que, abro cita, fortalecerán la preparación, la vigilancia y las respuestas mundiales a emergencias de salud pública como las pandemias. Según funcionarios estadounidenses, este mes llegó la fecha límite para oponerse a las enmiendas, o se habrían convertido en vinculantes para los Estados Unidos. Y esto, mientras el país se está retirando oficialmente de la OMS, está en el proceso, como vimos, por orden del presidente Donald Trump. Un proceso que dura un año. Rubio y Kennedy también dijeron en una declaración que las enmiendas obligan a los países a adoptar documentos de salud digitales y a priorizar cuestiones políticas como la solidaridad en lugar de tomar medidas rápidas y efectivas. Dijo, nuestras agencias han sido y seguirán siendo claras. Priorizaremos a los estadounidenses en todas nuestras acciones y no toleraremos políticas internacionales que vulneren la libertad de expresión, la privacidad o las libertades personales de los estadounidenses. El peligro es que estas enmiendas pueden interferir injustificadamente con nuestro derecho soberano nacional a formular políticas sanitarias. La OMS no respondió a nuestra solicitud de comentarios. Mientras tanto, algunos miembros del Congreso lo elogiaron como un avance. El senador Ron Johnson, un republicano por Wisconsin, dijo esto: Estados Unidos no permitirá que la OMS destruya nuestra nación con emergencias de salud pública. Apoyo plenamente la decisión de la administración Trump de rechazar las enmiendas al sistema internacional sanitario. El congresista Chip Roy, un republicano de Texas, dijo lo siguiente: Estados Unidos jamás debe ceder su soberanía a ninguna entidad u organización internacional.
Aplaudo al secretario Kennedy y al secretario Rubio por rechazar las desacertadas enmiendas de la Organización Mundial de la Salud al Reglamento Sanitario Internacional. Lauren Goldstein, del Centro Colaborador de la OMS sobre Derecho Sanitario Nacional y Global, dijo que el conjunto de regulaciones que ayudó a escribir, abro cita, facilita la detección y la respuesta rápida. De hecho, promueve información precisa y protege las libertades civiles y ciertamente no perjudica la soberanía de Estados Unidos. El Sistema Sanitario Internacional se presentó en 2005. En aquel entonces dijeron que era el sucesor de las normas sanitarias internacionales vigentes desde 1951. Y cuando la OMS aprobó las enmiendas en 2024, los países miembros también acordaron que negociarían un acuerdo sobre las pandemias. Luego, en mayo, los miembros aprobaron un acuerdo sobre pandemias. En este se establece en parte que los países deben tomar medidas para estar listos para las futuras pandemias. Y entre estas medidas hay asuntos como la mejora de la cobertura de vacunación. Pero Estados Unidos no participó en las etapas finales de las negociaciones del acuerdo. Se celebraron después de que el país anunciara que se retiraba de la OMS a principios de año. Y se tarda un año para abandonar la OMS, es decir, hasta enero del año que viene, 2016, no se hará efectivo el retiro. Trump definía así, como vamos a ver, de rotundamente a la organización durante su campaña. La Organización Mundial de la Salud se ha convertido en nada más que una estafa globalista que paga Estados Unidos, pero que pertenece a China y controla China. Ahora, con su orden ejecutiva, la que firmó a principios de año, Trump ordena abandonar la organización y establece en parte que cualquier acción que se tome para hacer efectivo el tratado de la pandemia y las enmiendas al sistema sanitario internacional, abro cita, no tendrán fuerza vinculante para los Estados Unidos. Nos gustaría aclarar que el tratado no ha partido al mundo en dos bloques irreconciliables, pero refleja una clara división entre visiones de soberanía nacional y cooperación global. Para la OMS y los más de 100 países que ya lo han firmado, sirve como un paso importante hacia un sistema más coordinado. Por otro lado, la falta de obligatoriedad y la oposición de potencias como Estados Unidos generan incertidumbre sobre su impacto real. Pero, llegados a este punto, la pregunta crucial es: ¿quién decide sobre su salud y sus libertades en una crisis mundial? ¿Quién prefiere que lo haga? ¿Un gobierno que usted mismo ha elegido? ¿O una organización internacional que, presumiblemente, no parece rendir cuentas a nadie? La administración Trump ha tomado una postura contundente. Ha rechazado las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional de plano. Antes, ya había anunciado que Estados Unidos dejaba la OMS. Es decir, está claro que a la administración Trump no parece convencerle, e incluso lanza serias advertencias, como ¿qué implicaciones podría tener este acuerdo pandémico para el futuro del mundo libre ahora que 173 países lo han acatado? ¿Hasta dónde puede llegar una institución como la OMS en nombre de la salud pública? ¿Por qué se está hablando, por ejemplo, de imponer confinamientos, de los pasaportes sanitarios o de la censura informativa sin el consentimiento de los ciudadanos, claro? ¿Es prudente entregarle a un poder supranacional la toma de decisiones locales? Y sobre todo, si mañana se declara una nueva emergencia, ¿estaremos más seguros? ¿O, como nos están advirtiendo, simplemente más vigilados? Déjeme sus pensamientos en los comentarios, por favor. Como siempre decimos, infórmese, cuestione y defienda su libertad, que es defender la libertad de todos. Una no puede existir sin la otra. Hola, gente libre, bienvenidos a En Primera Plana. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, tiene una visión: construir un marco regulatorio eficaz, flexible, transparente y estable en lo financiero. En lo bancario, asegura que todo esto no está reñido en absoluto con una economía dinámica que fomenta los créditos, el empleo y la inversión. En otras palabras, lo que está proponiendo Bessent es que el sistema bancario se reinicie desde cero. Recuerde que estamos en Telegram, Facebook y X. Y ahora, entremos en materia. Bessent dice: necesitamos un reinicio de raíz de las leyes bancarias. ¿Qué significa esto? Imagine
que las leyes de circulación de una ciudad de tránsito no han cambiado en 50 años, pero el tráfico no ha dejado de aumentar. Cada vez también hay más autos eléctricos y nuevas tecnologías que provocan que esas reglas ya no funcionen tan bien, que no atiendan a las nuevas necesidades que se han creado. En lugar de colocar tan solo un puñado más de semáforos, alguien dice, lo mejor sería rediseñar todo el sistema de tráfico. Eso es un reinicio de raíz. Y es lo mismo que está diciendo Bessent, pero en el contexto de lo bancario. Lo que quiere el secretario del Tesoro norteamericano, según dice, es garantizar que las leyes se acomoden a las prioridades tanto nacionales como internacionales del país. Ve la necesidad de que se hagan, dice, reformas más profundas en la regulación bancaria, y que ha detectado un grave problema. Al parecer, el sistema funciona creando leyes para dar respuesta a problemas. Es decir, los reguladores bancarios presentan sus nuevas reglas una vez que ya se han producido problemas. Bessent, en cambio, vota por la prevención. Lo define así. Dice, en lugar de anticiparse a las crisis, los reguladores suelen reaccionar después de que ocurren. Actúan como un equipo de limpieza de materiales peligrosos en lugar de prevenir esos derrames peligrosos desde el principio. En lugar de regular reflexivamente cualquier cosa que aparezca en los titulares, necesitamos ser más explícitos sobre nuestra visión del sistema financiero. Bessent también dijo que el Tesoro ampliará las iniciativas de reforma trabajando para, abro cita, romper la inercia política, resolver disputas territoriales, impulsar el consenso y motivar la acción para garantizar que ningún regulador entorpezca la reforma. Propuso que los reguladores bancarios revisen las antiguas reglas sobre cuánto dinero deben tener los bancos, cuánto capital, porque, según dice, estas reglas imponen cargas innecesarias a los bancos y provocan que concedan menos préstamos. En concreto, mencionó la regulación de julio de 2023, que clasifica a los bancos según los requisitos de capital en dos grupos. Pero esta estructura no beneficia en nada, así que podría eliminarse. Según Bessent, esta doble regla no se creó siguiendo una metodología de clasificación clara o basada en principios bursátiles. Simplemente se hizo para justificar niveles de capital cada vez más altos usando ingeniería inversa. Es decir, se hizo al revés. Bessent critica que las reglas sobre cuánto capital deben tener los bancos no se hicieron de forma técnica ni lógica ni midiendo, sino que se diseñaron al revés. Primero se decidió cuánto capital debían tener los bancos y después diseñaron las reglas para que así fuera. Es decir, lo que hicieron es obligar a los bancos a tener más capital, pero sin ningún análisis sólido que respalde esta forma de hacer las cosas. En otras palabras, se hicieron las leyes antes sin una lógica clara, bien pensada ni fundamentada, y después se les forzó a cumplirlas. Por eso propone una mayor flexibilidad en las reglas de capital para los bancos más pequeños, si quieren, para que también se beneficien. Es decir, que las adopten de forma voluntaria y se beneficien. Y estamos hablando de beneficios como obtener más capacidad de conceder préstamos, porque si se les exige menos capital, para ser bancos, pueden emplear más dinero para conceder préstamos a personas y empresas. Esto suele afectar de forma positiva tanto a la economía local como al aumento de los créditos. Además, cumplir con requisitos estrictos de capital puede ser caro y complicado. Las reglas más simples reducen el tiempo, el personal y el dinero que el banco necesita para cumplirlas. Eso está claro. En otras palabras, menos costos regulatorios. Además, los hace más competitivos, ya que no están sobrecargados de regulaciones innecesarias. Y esto les permite crecer y atender mejor a sus comunidades. Y por último, también aumenta su eficiencia. De hecho, se liberan recursos que estaban como congelados por exigencias de capital. Y esto le permite al banco usarlos, emplearlos de manera más productiva. Bessent, el secretario, también añadió esto. No podemos conceder solo a los grandes bancos el beneficio de estos requisitos reducidos como planeaba hacer, en realidad, la administración anterior. De hecho, la administración Trump se ha mostrado en desacuerdo con la Reserva Federal por los recortes de las tasas de interés. El presidente Donald Trump
quería que la Fed bajara las tasas de interés para abaratar los préstamos, pero el Banco Central ha mantenido su tasa de referencia sin cambios en torno al 4,5%. Por su parte, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señala que no se fía y que los aranceles de Trump han provocado que la Reserva, el Banco Central estadounidense, postergue por el momento una reducción de las tasas de interés. Según Powell, los efectos sobre los precios podrían tardar semanas o incluso meses en reflejarse tras la imposición de los aranceles. Y esto es, según dice, lo que complica las decisiones de política monetaria. El secretario Bessent reaccionó y defendió la política de aranceles de Trump y cómo está produciendo sus frutos con nuevos y mejorados acuerdos internacionales. Asegura que Estados Unidos ha soportado décadas de comercio injusto. Lo importante aquí es la calidad del acuerdo, no el momento en que se cierren. Y el presidente Trump ha creado un apalancamiento máximo, como solo él puede hacerlo. Lo que estamos viendo son desequilibrios que se han acumulado durante 20, 30, 40 años. Y ahora nos preocupa más lograr acuerdos de alta calidad que tenerlos listos para el 1 de agosto. A nuestros socios comerciales se les dijo que los aranceles podrían volver a los niveles del 2 de abril. Y que podemos volver a hablar entonces. Pero, repito, estamos avanzando a buen ritmo con las negociaciones. Y no vamos a apresurarnos solo por cerrar acuerdos. Y es que estamos a aproximadamente 10 días de que los aranceles comerciales de referencia y recíprocos entren en vigor el 1 de agosto de 2025. La economía estadounidense se está fortaleciendo. Las inversiones no dejan de sucederse. La inflación parece dejar de ser un factor tan acuciante. Y los aranceles están generando una enorme cantidad de ingresos. El acuerdo comercial más difícil de alcanzar parece ser con la Unión Europea. Esta disfruta, como decirlo, de todos los beneficios y no desea perder su estatus, el llamado Plan Marshall. Por eso los analistas lo dan como el más imposible de los acuerdos. Aranceles. Así que ahora el Senado de Estados Unidos está de acuerdo con el presidente Trump en que los aranceles son un medio para lograr fines políticos. Y esto es revolucionario. El presidente Trump ha cambiado la conversación en este tema. Y yo le pediría a nuestros aliados europeos, que han hablado mucho, que sigan con nosotros cuando pongamos en marcha estas tarifas secundarias. Y en cuanto a la Reserva Federal, subrayó esto. Mira, Joe, creo que lo que necesitamos hacer es examinar toda la institución de la Reserva Federal y ver si realmente ha sido exitosa. De hecho, voy a estar en el edificio esta noche. Mañana comienza una conferencia sobre regulación, y yo soy el orador principal esta noche, hablando precisamente sobre regulación. La Fed también se ocupa de la política monetaria, las regulaciones y la estabilidad financiera. Y nuevamente, creo que deberíamos preguntarnos, ¿ha cumplido esta organización con su misión? Si esto fuera la FAA, Administración Federal de Aviación, y estuviéramos cometiendo tantos errores, volveríamos atrás a revisar por qué está pasando esto. Mira, como dijiste al principio de esta transmisión, hubo muchas alarmas y exageraciones sobre los aranceles. Y hasta ahora hemos visto muy poca, si es que alguna, inflación. De hecho, hemos tenido buenos datos de inflación. Así que creo que esta idea de que no pueden salir de cierta forma de pensar, no sé. Todos esos doctores en economía que trabajan ahí, no tengo idea de qué hacen. No sé qué hacen. Es como una renta básica universal para economistas académicos. Es decir, Bessent le está pidiendo a la Reserva Federal, a la Fed, que revise a fondo todo lo que hace fuera de su función principal, que es la política monetaria, que revisen lo que está haciendo para controlar la inflación, las tasas de interés y la estabilidad del dinero. Y cuando dice que la Fed está amenazada por una persistente intrusión del mandato en áreas más allá de su misión principal, lo que quiere decir es que la Fed está metiéndose en asuntos que no le corresponden, por ejemplo, temas sociales, ambientales o políticos, y que esto distrae o compromete su responsabilidad central: mantener la estabilidad económica. En resumen, Bessent critica que la Fed está actuando fuera de su rol principal y le pide que haga una revisión interna para volver a enfocarse en lo que realmente le toca hacer. ¿Y usted qué opina? La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional, reviva la cultura clásica.
Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com. Esta mañana me desperté y teníamos menos de 400 camas disponibles. 400 camas vacías en este momento. Las vamos a llenar antes del mediodía, así que estamos constantemente persiguiendo nuestra propia cola, tratando de conseguir la mayor cantidad posible de vuelos de deportación para limpiar y liberar más camas, para poder seguir arrestando a lo peor de lo peor. Así que estoy con el presidente. Necesitamos las camas. Tenemos que conseguir esas 100.000 camas, tal vez incluso más. Tenemos el dinero para hacerlo. Estas eran las palabras de Tom Homan, el jefe del Servicio de Inmigración, hace unos días. El zar de la frontera de Trump concedía su entrevista después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunciara que está en conversaciones con más estados para que construyan su propia versión del Alligator Alcatraz. Si no sabe lo que es, le dejo aquí un enlace a un artículo detallado. Pero básicamente es un centro de detención con miles de camas, rodeado de caimanes y una pista de aviación para la deportación directa e inmediata. La secretaria Noem también hablaba del sospechoso que disparó hace unas horas a un agente de la patrulla fronteriza. Quiero recordarles que este individuo había sido arrestado 4 veces antes de que ocurriera este hecho el sábado por la noche. Arrestado y liberado una y otra vez. ¿Y qué se pensaba que iba a pasar con políticas como esas? Cuando tomas a una persona peligrosa y le permites que nunca sienta las consecuencias de los actos que está cometiendo contra la gente, terminas con una situación que podría haberse evitado. Estamos acompañando a esa familia con nuestras oraciones. Vamos a estar a su lado, pero también vamos a redoblar esfuerzos para asegurarnos de que estos criminales ilegales no solo estén fuera de nuestras calles, sino fuera de nuestro país. Y asegura que Estados Unidos llegará a ser un país donde impere el Estado de Derecho, donde las leyes se apliquen a todos por igual, y jamás se coloque a un inmigrante ilegal, dijo, por encima de un ciudadano estadounidense, ni por encima de su seguridad, ni de su oportunidad de alcanzar el sueño americano. Solo quiero que todos sepan que nuestros corazones y oraciones están con nuestro oficial, con su familia y sus amigos. Estaremos orando por su pronta recuperación y por su sanación tras esta terrible tragedia que le ha ocurrido. Escuchen, nuestro oficial estaba fuera de servicio el sábado por la noche, cuando lo atacaron a él y a su amigo. 2 individuos que tenían la intención de asaltarlos, los atacaron. Afortunadamente, llevaba su arma de servicio consigo y pudo defenderse tanto a sí mismo como a su amigo, hiriendo a uno de los individuos que intentaban hacerles daño. Su pronta reacción habla de su tenacidad, su excelente entrenamiento y habilidades. Y gracias a eso, uno de los agresores resultó herido en el enfrentamiento y se le encarceló cuando acudió a recibir atención médica. Uno de los sospechosos del ataque, el que resultó herido, se llama Miguel Francisco Mora Núñez, un ciudadano dominicano que ingresó ilegalmente a este país en 2023. Luego la administración Biden lo liberó dentro del país. Miguel Francisco Mora Núñez tiene un historial delictivo larguísimo. Fue arrestado y acusado de hurto mayor y también de agresión. El estado de Massachusetts tiene una orden de arresto activa contra él por robo a mano armada con un arma de fuego. También tiene muchos otros cargos, como secuestro e intimidación de testigos. No hay absolutamente ninguna razón por la que alguien tan despreciable como este debería estar libre en las calles de la ciudad de Nueva York. Fue arrestado 4 veces diferentes en Nueva York y, debido a las políticas del alcalde y las políticas de Ciudad Santuario, fue liberado para volver a hacerle daño a personas inocentes en esta ciudad. No se equivoquen, este oficial está hoy en el hospital luchando por su vida debido a las políticas del alcalde de esta ciudad, del Consejo Municipal y de las personas encargadas de proteger a los ciudadanos. Pero se negaron a hacerlo. Y ahora tenemos esta situación en la que alguien que dedicó su vida a proteger a los demás, hoy está luchando por su propia vida. Así se quejaba Noem de las políticas de Ciudad Santuario, en este caso de Nueva York. Las autoridades publicaron el vídeo del incidente.
El alcalde de la ciudad de Nueva York decía esto poco después. ¿Ha sido la administración Trump hasta ahora buena para la ciudad de Nueva York? Depende de cómo se mire. Creo que cuando observas algunas de las políticas donde los jóvenes estaban atravesando el proceso judicial, siguiendo los procedimientos, y muchos pasaron por nuestro programa, de las 112.000 personas a las que ofrecimos servicios legales, no deberían ir a los juzgados y detenerlos allí. Dejamos eso bien claro. Pero cuando miras proyectos como el de Sunset Park o el proyecto Empire Wind de Sunset, pues pusieron una orden de suspensión de obra. 1.500 empleos sindicalizados, 500.000 hogares habrían recibido electricidad. Por suerte pudimos ir y comunicarnos con ellos y levantaron la orden de suspensión. Esos empleos ya están en marcha. O el tema de cerrar la frontera. Teníamos un problema real bajo la administración anterior para cerrar la frontera. Ya viste cómo esta ciudad se vio perjudicada. Estábamos recibiendo 4.000 personas por semana en algún momento. 8.000 cada 2 semanas. Entonces, ¿ha sido eso bueno para la ciudad? Sí, su apoyo a la seguridad pública y a capturar a miembros de pandillas peligrosas ha sido bueno para la ciudad. Sí, pero cuando hablamos de otras políticas como recortar temas de salud, eso perjudica a la ciudad. Por su parte, la oficina del presidente Donald Trump informaba de que los arrestos de ICE aumentan en todo el país y que el objetivo es asegurarse de que asesinos, cito, violadores, pandilleros y otros criminales violentos que inmigraron ilegalmente no encuentren ningún refugio. Ahora tenemos datos sobre la cantidad de personas que podrían haber estado detenidas aquí en algún momento o que todavía están dentro. El IIS reporta más de 2.200 arrestos en el área de responsabilidad de Denver, que incluye Colorado y Wyoming. Esto es desde la toma de posesión del presidente Trump el 20 de enero hasta el 26 de junio, el último día del que tenemos datos. Eso es casi 5 veces más arrestos en el mismo periodo de tiempo, en 2024. Examinamos los datos para comparar los números del año pasado con los de este año. En 2024, en Carolina del Sur, los arrestos de ICE rondaban los 100 cada mes. Este año se duplicaron y luego se triplicaron. Marzo tuvo la mayor cantidad de arrestos hasta ahora, alcanzando un total de 345. Pero junio va en camino de superarlo, con 177 arrestos solo en los primeros 10 días. ¿Cree usted que podríamos estar viendo un aumento aún mayor? Creo que esto es solo el comienzo. Alexander Gorsky es un abogado penalista y de inmigración en Greenville, y creo que probablemente encontrará los recursos o el financiamiento necesario para mantener estas cifras o incluso aumentarlas. Gorsky dice que la mayoría de los arrestos de ICE son de personas que ya han sido acusadas de un delito o que están cumpliendo condena en prisión. Los datos que analizamos confirman eso. Al observar los arrestos de este año, el 47% son personas que ya enfrentaban un cargo y el 41% son personas que ya han sido condenadas. En Michigan, los arrestos del ICE aumentaron un 154% desde que el presidente Trump asumiera el cargo. En Minnesota, los arrestos del ICE se han duplicado y el tiempo que lleva a deportar a alguien se ha reducido a la mitad. Nuevas cifras sobre los arrestos de ICE en Ohio muestran un aumento sorprendente. El día después de que el presidente Trump asumiera el cargo, el número de personas detenidas por inmigración y control de aduanas, ICE, alojadas en el estado, era de 111. Y para finales de junio, ese número se triplicó a más de 330. Esto, según el Transactional Record Access Clearinghouse, que rastrea casos de inmigración utilizando datos federales. La administración Trump ha dicho que está dirigiendo sus esfuerzos específicamente a inmigrantes indocumentados que son criminales. En Nevada, los arrestos del ICE han aumentado casi un 300% más que en 2024. En Tennessee, más del doble. En Maryland, un 290%. En Alabama, más del doble también. Y suma y sigue. Y un dato curioso. Según el Tribune, en los primeros 150 días de Trump, el IIS detuvo el triple de inmigrantes condenados por delitos que en los últimos 150 días del presidente Biden. De hecho, ahora el presidente Trump, desde que se aprobara su hermoso y gran proyecto de ley, tiene el dinero para llevar a cabo la deportación masiva de inmigrantes ilegales que prometió durante su campaña y mucho más. En un paquete histórico,
Logramos el mayor recorte de impuestos en la historia de Estados Unidos, el mayor recorte de gastos en la historia de Estados Unidos y la mayor inversión en seguridad fronteriza de la historia de Estados Unidos. Ya no tenemos impuestos en las propinas, sin impuestos en la seguridad social ni sobre las horas extras. Nunca ha habido nada igual. Para el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, es más que una ley. Quiero decirles que hemos estado haciendo historia juntos. Y estamos haciendo historia porque eres el líder visionario, audaz y fuerte que Estados Unidos necesitaba. Los estadounidenses lo han reconocido y le brindaron el mandato que estamos viviendo. Lo emocionante de la gran y hermosa ley es que Estados Unidos primero ya no es solo una agenda, ahora es la ley del país. El asesor principal del CBP, el Servicio de Aduanas, Ronald Vitiello, declaró que el promedio de arrestos en la frontera se ha desplomado. Apenas 130 al día, y reveló los datos de esta noche. Así que unas 121 personas trataron de cruzar la frontera anoche, y aduanas los detuvo. A muchas se va a procesar por el delito de entrar ilegalmente, y todas serán devueltas con bastante rapidez. El Servicio de Aduanas también declaró que la seguridad fronteriza es seguridad nacional y estadounidense, y que el Big Beautiful Bill, el gran y hermoso proyecto de ley, y las órdenes ejecutivas del presidente Trump protegerán a Estados Unidos con nuevos agentes de la patrulla fronteriza, nuevos agentes de aduanas y la cooperación con las Fuerzas Armadas en bases militares cerca de la frontera. Se contratarán 3.000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza en virtud de la legislación, y en lo que respecta a las aduanas, contrataremos a 5.000 agentes de aduanas y protección fronteriza. Y en el mismo frente, la fiscal general Pam Bondi declara que está poniendo cerco a las ciudades santuario. Escribió, en una importante victoria para el Departamento de Justicia, la ciudad de Louisville está abandonando sus políticas de ciudad santuario como resultado de una fuerte advertencia escrita de mi oficina. Esto debería servir de ejemplo a otras ciudades. En lugar de obligarnos a demandarlos, cosa que haremos sin dudarlo, cumplan la ley, eliminen las políticas de santuario y colaboren con nosotros para solucionar la crisis de inmigración ilegal. ¿Y usted qué opina? Déjenme decir algo sobre los ataques a la ICE. Quiero que todos recuerden que los agentes de ICE también son madres y padres. No cuelgan su corazón en la percha cada día cuando vienen a trabajar. Estoy harto de que ataquen al AIS. El presidente Trump también está harto. Si obstruyes a un agente de ICE, vas a la cárcel. Si lanzas una piedra, vas a la cárcel. Si interfieres con la aplicación de la ley, vas a la cárcel. Se acabó. Se acabaron los juegos. Vamos a hacer cumplir la ley. Vamos a hacer que América sea más segura y lo vamos a hacer sin pedir disculpas. Tom Homan, el jefe del Servicio de Inmigración, el ICE, encargado de la deportación masiva de inmigrantes ilegales del presidente Donald Trump, hacía alusión a casos como este que vamos a ver, en el que 2 trabajadores médicos del sur de California bloquearon físicamente a un agente del ICE. Trataron de evitar el arresto de un inmigrante hondureño indocumentado que huía de las autoridades y que se refugió en este centro quirúrgico de Ontario. El fiscal federal interino de California, Bill Islip, decía en las redes que su oficina presentaba cargos criminales federales contra José de Jesús Ortega, de 38 años, y Daniel Nadine Davila, de 33. Están acusados de agredir e interferir con una investigación del ICE, según la Fiscalía, a principios de este mes. Queremos dejar algo muy claro, y lo hemos dicho una y otra vez. Si interfieres con nuestro trabajo, si tocas a un agente federal, serás arrestado y se te presentarán cargos. He hecho ese compromiso, y ya hemos presentado más de 50 casos en el Distrito Central de California relacionados con personas que han agredido o interferido con nuestras investigaciones desde el 6 de junio. Y continuaremos haciéndolo sin pedir disculpas. Y sabes que habrá críticos que dirán, vamos, hay que tener un poco de compasión aquí. Estos son trabajadores médicos. Este hombre entró corriendo. No sabían quién era. Parecía necesitar ayuda. Había un agente detrás de él. ICE no tenía una orden judicial. Sé que es
eso no importa, que no la necesitan. Pero ¿qué les dices a los críticos que piensan que están siendo demasiado duros? No, es todo lo contrario. Puede que no supieran quién era el inmigrante ilegal, pero sí sabían que eran agentes federales. Se identificaron. Pero debido a la cultura y a los políticos en California que han alentado a la gente a enfrentarse a IC, piensan que está bien interferir, obstruir o incluso tocar a nuestros agentes. Así que tenemos que presentar cargos en estos casos. Tenemos que dar un escarmiento. Tenemos que hacer cumplir el Estado de Derecho. Los agentes federales no se tocan. Entonces, ¿este caso tiene como propósito enviar un mensaje? Todos nuestros casos tienen como fin enviar un mensaje. Somos el Departamento de Justicia y nuestra misión es hacer cumplir la ley. Y si alguien se interpone en nuestra capacidad de hacerlo, sufrirá consecuencias penales. Y es que las penas por asaltar, interponerse o impedir la labor de las autoridades federales no son menores. Escuchen bien. Es un delito federal. Se castiga con hasta 8 años de prisión federal. Pero la sentencia la decidirá un juez, con base en los antecedentes penales y las circunstancias del caso. Y este es solo el caso más reciente en una serie de casos similares por obstrucción. Tuvieron al sujeto que disparó a agentes en una plantación de cannabis la semana pasada. También arrestaron al que lanzó piedras en Paramount en junio, detenido por la patrulla fronteriza en la frontera. Nos quedan 30 segundos. Danos tu punto de vista general sobre lo que has visto aquí en Los Ángeles y tu enfoque firme en estos casos. Los políticos de California han condicionado al público a creer que está bien enfrentarse al gobierno federal, como si fuéramos una fuerza opresiva. Hemos visto que los ataques contra nuestros agentes han aumentado en más del 800%. Eso es inaceptable. No lo vamos a permitir. Y vamos a destinar los recursos necesarios para hacer cumplir la ley y las operaciones migratorias en este estado. De hecho, Homan asegura que las operaciones se han intensificado. ICE ha realizado más de 150.000 arrestos dentro del país, la mayoría criminales. Cada arresto de criminales por parte de ICE hace que la comunidad sea mucho más segura. Eso es a lo que el presidente Trump se ha comprometido. El presidente Trump quiere una América mejor y más segura, y eso es exactamente lo que los hombres y mujeres de ICE hacen todos los días. Y déjenme decir algo sobre los ataques a ICE. Quiero que todos recuerden que los agentes de ICE también son madres y padres. No dejan su corazón en una percha cuando van a trabajar cada día. Las autoridades también informaron del arresto de Elpidio Reina, famoso por estas imágenes que estamos viendo. Detuvieron a Reina acusado de arrojarle piedras a agentes federales y a la policía de California en la frontera. Al parecer se escondió en México, pero cuando trató de regresar a su casa en Estados Unidos, lo capturaron. Descansaré cuando se eliminen todas las amenazas a la seguridad pública y la seguridad nacional. Descansaré cuando se expulse del país a todos los extranjeros ilegales que representan una amenaza para la seguridad pública. Y para aquellos que cuestionan los 3.000 al día, diciendo que es una cifra irrazonable, hagan las cuentas. Tendríamos que arrestar a 7.000 personas al día, todos los días durante el resto de esta administración, solo para expulsar a los que la administración previa liberó ilegalmente dentro del país. Y mientras tanto, aumenta la cifra de personas que se autodeportan. La última vez que revisé, más de 6.000 lo estaban haciendo a través de la aplicación
CBP-JOM. Pero según muchos estudios, ha habido más de 1 millón de autodeportaciones desde que el presidente Trump asumió el cargo, lo cual es algo muy positivo. El director interino del ICE, Todd Lyons, advertía también de una terrible situación en la radio WABC de Nueva York en relación con el incidente del que informamos en nuestro programa anterior. 2 delincuentes asaltaron y dispararon a un agente fuera de servicio. Este devolvió los disparos hiriendo a uno. Cuando el delincuente solicitó atención médica, los arrestaron. Y estos mismos delincuentes extranjeros, según las autoridades, se aprovechan de otros inmigrantes ilegales porque ninguno se atreve, a fin de cuentas, a llamar a la policía. Y esto es particularmente notable en las llamadas ciudades santuario, donde las fuerzas del orden locales y estatales no informan, no se relacionan con los agentes estatales cuando liberan a inmigrantes ilegales. Y aquí están estas 2 personas que no vinieron a Estados Unidos por una vida mejor, con un arma de fuego, que han estado en una ola de crímenes, claramente en múltiples estados, y ahora intentan asaltar a alguien a punta de pistola. Esto solo demuestra lo mal que la última administración abrió las fronteras y las amenazas que existen contra el pueblo estadounidense. Director Lyons, ¿cuánto culpa usted a las políticas de ciudades santuario? Porque creo que este caso, especialmente el de Nueva York, ha tocado una fibra sensible al ver su historial delictivo. Creo que había como 12 arrestos entre los dos, dominicanos. Nunca debieron haber estado libres por las calles, y mucho menos para hacerle daño a alguien más. Es impactante. Creo que el ciudadano promedio se queda en shock al ver que estas personas estaban simplemente libres. Sí, y creo que tienes toda la razón. Creo que si el ciudadano promedio ve exactamente por qué fueron arrestados estos 2 hombres en el pasado, ningún ciudadano estadounidense con ese historial estaría libre. Lo que realmente nos frustra es que cuando una agencia policial local, en una jurisdicción santuario, arresta a estas personas porque representan una amenaza para la seguridad pública, las ponen en la cárcel. Pero luego, jueces progresistas o políticas de fianza sin efectivo los dejan libres, sin notificación a ICE, solo para que salgan a causar más víctimas. Esto solo demuestra que las ciudades santuario no protegen a nadie, excepto a criminales extranjeros ilegales. Director, voy a llevarlo un paso más allá. Soy cínico, pero creo que las fronteras abiertas y las ciudades santuario se tratan de votos. Traen a toda esta gente y luego encuentran la manera de que los migrantes y los residentes de ciudades santuario voten en las primarias demócratas, en las elecciones de alcaldes, gobernadores y del presidente que los dejó entrar. Sabes, tengo que estar de acuerdo contigo, y lo que realmente desalienta a los hombres y mujeres de ICE, especialmente a los de investigaciones de seguridad nacional, es que hemos tenido varios casos de fraude electoral que hemos investigado y procesado solo en esta administración, desde enero, donde hemos demostrado que extranjeros... Lyons confirmó que la mayoría de los inmigrantes ilegales que detiene el ICE son criminales peligrosos o, como dice el zar de la frontera de Trump, lo peor de lo peor, y que por eso no dudan en presentarse en los juzgados y detenerlos. El 70% tiene cargos criminales pendientes. Lo que me gusta usar como ejemplo es justamente el incidente del otro día. Estos 2 sujetos, usaré ese término con generosidad, tenían cargos criminales pendientes. No fueron entregados al ICE y casi matan a una persona. Esto se podría haber evitado si las ciudades santuario simplemente cooperaran con nosotros. No vamos a esperar a que alguien sea condenado, porque claramente, como vemos, ni siquiera sabemos quiénes son en realidad muchas de estas personas. No han sido debidamente investigadas. Mientras esperan juicio en una jurisdicción santuario, pueden simplemente desaparecer, irse a otro estado y comenzar otra ola de crímenes, generando más víctimas. ICE está saliendo a arrestar a aquellos con antecedentes criminales, no solo en este país, sino también en sus países de origen, y a quienes tienen cargos pendientes, porque están cometiendo delitos y necesitamos sacarlos de nuestras comunidades. El ICE también alerta de que muchos inmigrantes dejaron sus países para escapar de la violencia, pero ahora les está ocurriendo lo mismo en los Estados Unidos por las políticas de santuario. Además, la fiscal general Pam Bondi
explicó los muchos pasos que el Departamento de Justicia está tomando para procesar a los criminales en Los Ángeles, así como para proteger a las fuerzas del orden y a la gente en general. Lo que vamos a hacer es hacer cumplir la ley, sin importar lo que ellos hagan. Mira lo que está pasando allá afuera. Parece un país del tercer mundo, y no lo es. Es Estados Unidos de América. No lo vamos a permitir. Donald Trump no lo va a permitir. Y otra cosa esta noche. Miren a todos esos grandes hombres y mujeres del Departamento de Policía de Los Ángeles. Los vamos a proteger. Si ellos, el Estado o las autoridades locales, no los protegen ni procesan a quienes abusan de la policía de Los Ángeles durante disturbios civiles, nosotros sí podemos hacerlo. Bajo el título 18 del Código de Estados Unidos, sección 231, podemos procesar federalmente a personas que agredan a agentes de policía estatales, con una pena máxima de 5 años de prisión, y lo vamos a hacer. Vamos a procesarlos a nivel federal. Si California no protege a sus fuerzas del orden, nosotros protegeremos al LAPD y a la oficina del sheriff allá afuera. Y no solo eso. Tenemos 9 casos abiertos ahora mismo por agresiones a agentes federales y vienen más en camino. Los casos de bombas Molotov que han visto, ya hemos presentado cargos contra uno. Hay 3 más pendientes. Los saqueadores, los que vieron anoche entrando a tiendas 7-Eleven, a farmacias. Normalmente no se les acusa, pero ahora sí, bajo la ley federal. Bajo la ley Hobbs, estamos presentando cargos por robo. Si saqueas un negocio en California, estás enfrentando una pena máxima de 20 años de prisión. Si le escupes a un agente federal, se acabó la impunidad. Como dijo el presidente Trump, si escupes, respondemos. Prepárate. Si le escupes a un agente federal, te vamos a acusar a nivel federal. Podrán imponerte hasta 5 años de prisión como pena máxima. Así que puedes correr, pero no puedes esconderte. Vamos por ti, a nivel federal. Si agredes a un policía, si robas una tienda, si saqueas, si escupes a un agente, iremos a por ti. ¿Y usted qué opina? Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Enfóquese en la belleza, muestre la naturaleza, comparta la bondad, sienta la rectitud. 2025, el 5º concurso internacional de fotografía de NTD. Capture los momentos más hermosos a través de su arte. Sus obras se exhibirán en galerías y en múltiples plataformas en línea, para que el público las admire y las coleccione. Visite foto.ntdtv.com. La pintura al óleo tradicional, inspirada en lo divino, genera compasión. Las obras de arte creadas en la verdad y la belleza iluminan el camino hacia la bondad. Redescubra el arte tradicional. Reviva la cultura clásica. Cordialmente invitamos a pintores al óleo de todo el mundo a participar en el 7º concurso internacional de pintura figurativa de NTD, una celebración del realismo clásico. Visite oilpainting.ntdtv.com.